palabra. Así fue como, tan importante como fue, Señor, en los tiempos de estos hombres que usted levantó, estos reformadores, que los hizo hacerse su palabra. Rogamos, Señor, que sea usted a través de esta palabra para todos nosotros, recordándonos que no hay nada nuestro, que todo es suyo, Señor mío, pero que nosotros también tiene que haber respuesta hacia lo que usted nos llama, Padre mío. Y ahora, Señor mío, quédese con nosotros. Y todo esto se lo hemos pedido, rogado, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Esa hermana. Nosotros leímos este versículo 17, el libro de Romanos, bueno, es una doctrina del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo siempre, cuando escribió el libro de Romanos, él basó todo lo que hizo esta doctrina, lo que es en el Antiguo Testamento. Y a mí me llamó bastante la atención cuando estuve estudiando con los jóvenes este libro, que alcanzamos a ver una parte, que el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 15, podríamos decir, en la primera parte, donde el prólogo, saludos y acción de gracias. Pero del capítulo 1, del versículo 16, hasta el 8, hasta el capítulo 8, al versículo 39, solamente el apóstol Pablo habla de la justificación por la fe. Y nosotros leímos acá este versículo, el 17, porque en el Evangelio nosotros sabemos que son las buenas nuevas. Las buenas nuevas, ¿cuáles son? Que Cristo pagó por nosotros, muriendo en la cruz por mis pecados. Esas son las buenas nuevas, pagando con su sangre. Eso son las buenas nuevas. Entonces aquí cuando dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Lutero luchó mucho con eso, porque él venía de la iglesia romana, de la iglesia católica, ¿cierto? Y en ellos la salvación es por obra, es hacer cosas para salvación. Y como en ellos siempre está en el ser humano, nunca vamos a lograr sentirnos justos por nosotros mismos, siempre había en él esa carga que él llevaba, de no sentirse que era merecedora de la justicia de Dios. Y luchó mucho con este problema. Para Lutero esto era una carga, la justicia de Dios. Hasta que el Señor le dio la luz por medio del Espíritu Santo y le comprendió que esta justicia de Dios no era como la justicia del ser humano retributiva. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, yo robo, me corresponde cárcel, ¿cierto? No era una justicia retributiva como es la nuestra, como es, si yo cometo delito, cárcel, ¿cierto? Tiene un resultado. En este caso, no, la justicia de Dios no era algo retributivo, sino la justicia era la justicia de Dios, sino era la justicia libremente imputada, es decir, dada a nosotros el pecador por la gracia soberana de Dios, en base a la expiación vicaria de Cristo. Es decir, Cristo se puso en nuestro lugar, Él pagó por nosotros, y que se transformaba en posesión propia del pecador por medio de la fe. Nuevamente, es la justicia de Dios, es la justicia libremente imputada al pecador por la gracia, nada nuestro, por la gracia soberana de Dios, en base a la expiación vicaria de Cristo, y que se transformaba en posesión propia del pecador por medio de ¿qué? De la fe. Y esta fe es otorgada por Dios. Cuando el gran reformador Lutero descubrió esto para él, porque él llevaba una carga, su vida era estar en una mazmorra, en una cárcel, en una mazmorra oscura, y cuando él comprendió que no era nada nuestro, que era que Dios imputaba esa justicia al hombre por medio de la fe, para él fue liberado. Y en Romanos 1:17 habla del misericordioso veredicto pronunciado por Dios sobre el creyente. Y ese fue el día más feliz de Lutero. Lutero, en un comentario del libro Romanos, decía: la suma y sustancia, es decir, la sustancia, no sé si se acuerdan
de los huesos era como lo del centro, ¿cierto? Lo que guiaba todo. Entonces dice, la suma y sustancia de esta carta, es decir, la carta de Romanos, es derribar, es desbaratar, es destruir toda justicia y sabiduría humana. De la carne, él dice de la carne, sí, humana, no hay nada nuestro. Y afirmar el libro de Romanos y ampliar la realidad del pecado. En Isaías 64:6 dice así, si bien todos nosotros somos como sociedad, todo el ser humano, y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Hay algo bueno aquí en el ser humano? No hay nada. Entonces, Lutero habla, dice, que nuestra ampliar la realidad, que somos pecadores, no importa cuán inconscientes estemos de su existencia. Muchas personas dicen, no, yo soy bueno. La mayoría es cuando uno habla, no, yo soy bueno. Inconscientes a media, porque en el fondo el ser humano sabe que es un pecador, ¿cierto? Y Lutero sigue argumentando, indicando que siempre ha habido gente que creyeron, es decir, y que creen en la posibilidad de la bondad interior. Y aquí el apóstol Pablo dice, de esto el apóstol dice, profesándose sabios, se hicieron necios, en Romanos 1:22. No hay bondad interior en el ser humano, somos pecadores. Somos pecadores. Y Lutero afirma, porque Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia, no tenemos. Yo siempre les he dicho a los jóvenes con quien he tenido clase, con quien converso, nosotros somos una flecha chafleada, una flecha chafleada que puede tener un 0,0001, no está recta, sino está torcida. Ya lo vamos a dar en el centro. Eso somos nosotros. Y Lutero afirma, por eso Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia, porque no la tenemos, sino por una ajena. Una que no se origina en nosotros, sino que viene más allá de nosotros. Una que no surge de la tierra, sino que desciende del cielo. La experiencia de Lutero cambió completamente su concepto de la Biblia, porque para él la Biblia era, encontraba que cada vez se iba achicando más. A partir de este momento, cuando él leyó el Evangelio de la justicia de Dios, sí, la justicia que Dios imputaba al hombre por su soberana gracia. La escritura para él ya no se transformó en algo pesado, todo lo contrario, se transformó para él en un libro de luz. Y debemos siempre recordar que la salvación para la Iglesia Católica es obra, ¿cierto? Incluso no ha tantos años leí que una persona usaba como unos, se ponía en las piernas, él como unos, son estos que clavan, que separan los terrenos, siempre las palabras me dan bastante problemas. Y él se enrollaba en la pierna eso para tener que estar constantemente sufriendo. Entonces Lutero venía de eso y cuando él comprendió que no era nada nuestro, que todo era de Dios, que era la soberana gracia de Dios, que era la justicia de Dios imputada al hombre, para él fue liberado. Fue como si hubiera sido liberado de una oscura cárcel, llevado a una hermosa luz del día. Nada nuestro, sin la salvación, nada nuestro. Todo de él, es decir, de nuestro Salvador. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, llenaba ahora su corazón y su mente. Tanto Lutero como Calvino definieron el término la justicia de Dios como la justicia que vale ante Dios. Ninguna otra justicia vale ante Dios, solamente la justicia de Dios. Eso es la justicia que vale ante Dios. Es decir, Cristo murió por mí, murió en la cruz, pagó por mis pecados, vertió su sangre. Él pagó por mí. Esa es la justicia de Dios. Ambos reformadores han añadido que la justicia a la cual Pablo se refiere es dada o imputada libremente por Dios al pecador, que por el poder del Espíritu Santo la acepta, es decir, se apropia de Cristo y todos sus beneficios solamente por la fe. Por la fe, por creer en Cristo, como nuestro Señor y Salvador. Entonces no hay nada nuestro, la justicia que viene de Dios, que significa que Dios, la justicia, es su autor,
y adjudica este estado justo al pecador que lo acepta por fe. Es decir, Dios nos declara justos por medio de la obra de Cristo. Solamente por medio que el hombre tenga fe. Desde el principio al fin, esta justicia es sola fide, es decir, sola fe. Solamente por la fe esta justicia es imputada a cada uno de nosotros. Y es un don de Dios. Todo es un asunto de la gracia soberana. Es decir, Dios a quien quiere, Él da. Y no de las obras. Toda esta fe que tiene el hombre es un asunto de la gracia soberana. De Dios. Y no hay nada de obra. En Efesios 2, 8, 10, dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esta fe, esto no debe interpretarse como que se dijera que al poner en acción la fe es una operación de Dios, que es completa. Hay cosas, hermanos, que yo todavía no las puedo decir que esto no las podría explicar claramente, pero hay en un acto que el hombre tiene que tener en esto, que nosotros mismos debemos aceptar al Trino Dios revelado en Cristo Jesús. La fe es nuestra, nosotros debemos creer. Nosotros somos los que debemos poner esa acción de creer. Dios no cree por nosotros. Dios imputa esta justicia libremente a quien Él quiere, pero es el ser humano el que tiene que dar respuesta a esta fe. Yo no lo podría decir que cómo hay cosas que no las tengo, nunca las voy a tener porque es parte que creo que Dios lo dice su palabra, no solamente la creo porque la dice su palabra. Pero el hombre es el que nos debemos responder, a pesar que Dios es el que pone, no a pesar, sino que gracias a que Dios pone su justicia en nosotros, pero el hombre tiene que creer, tiene que poner en acción la fe. Dios no cree por nosotros. En el versículo 17, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra como está escrito demuestra que el apóstol Pablo basa toda su presentación en el Antiguo Testamento. La frase el justo, todos conocemos bien esa frase, el justo por la fe vivirá. Aquí lo relacionamos con Habacuc. En Habacuc 2:4 dice, más el justo por la fe vivirá. El profeta Habacuc más o menos vivió en los años 600 a 500 y tanto antes de Cristo. Él vivió en el tiempo del reinado de Joacim, que era un rey impío. El padre de Joacim había sido Josías, que había hecho reformas para que el pueblo se volviera a Dios, pero este hijo dejó totalmente de lado y era un hombre totalmente impío. Y en ese tiempo reinaba el desorden, reinaba el caos, reinaba la injusticia. Recordaba nuestra sociedad hoy en día, ¿cierto? Que reina el caos, reina la injusticia, ¿cierto? Entonces, Habacuc al profeta le empieza a hacer preguntas, el Señor le dice por qué él estaba, y el Señor permitía toleraba estos males como la explotación de los necesitados, la injusticia, la violencia. Yo puse una sociedad que no quiere tomar en cuenta a Dios, es una sociedad llevada a la destrucción. Entonces el profeta empieza a hacerle esta pregunta al Señor y le dirige al Señor esta queja. ¿Por qué Él permite todo lo malo que está pasando? Y el Señor le da la respuesta. No, le dice que los que hacen el mal van a ser castigados. Y le dice que van a ser castigados por los babilonios, que van a llegar los caldeos y los van a castigar, van a ser llevados cautivos. Y cuando Habacuc, el Señor le da esa respuesta a Habacuc, el profeta le vuelve a decir, pero ¿cómo, Señor? Estos hombres, los judíos van a ser castigados con estos hombres, estos extranjeros que son peores que los judíos.
Y la respuesta del Señor nuevamente Jehová llega. Los caldeos también serán castigados. De hecho, hermanos, todos los pecadores serán castigados. Pero el justo por la fe vivirá. Aun cuando no podamos entender la justicia de los hechos de Dios. Y eso siempre tengamos presente en estos tiempos tan caóticos. El justo por la fe vivirá. Solamente recordando que la justicia de Dios fue imputada libremente, Dios la imputó libremente, pero nosotros tenemos que creer que el justo por la fe vivirá. Y si ustedes se fijan en Habacuc, cuando él termina, termina con un himno de fe, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, es decir, un tiempo de hambre, de gran sufrimiento. Con todo dice, yo me alegraré en Jehová. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Tenemos que recordar en estos tiempos que solamente el justo por la fe vivirá. Que el Señor los bendiga, hermano, y vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, le damos gracias por esta palabra que nos hace recordar que nada es nuestro, que todo es suyo, Señor mío. Que no porque merezcamos, Señor, sino que usted libremente nos llamó, nos buscó, aún siendo ovejas descarriadas, aún huyendo de usted, Señor. Usted nos imputó esta justicia, el cual pagó su Hijo por nosotros, y en los cuales en los tiempos difíciles, en los tiempos oscuros, debemos siempre, nunca dejar de mirarla, recordando que usted es el que nos sostiene. Y gracias, Señor, por ello. Y ahora, Padre mío, todo esto se lo hemos pedido con acción de gracias, confiando en los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar